Buenos días, soy Pepe Yuyot y bueno, voy a realizar la tercera parte de este vídeo de realización de esquemas con XML y en este caso me voy a centrar a definir lo que son los atributos y algunos elementos complejos con atributos y que requieren un tipo de atención especial, ¿vale? Entonces el otro día terminamos de definir lo que son los elementos complejos y en este caso voy a hacer un par de ejemplos elaborando lo que son atributos, ¿vale? Bien, en este caso para definir atributos vamos a ver cómo se realizan, ¿vale? Lo que voy a hacer es que ya bueno, tengo aquí el ejercicio anterior y voy a crear un nuevo esquema vacío en el que le voy a llamar pues ejemplo 3. ¿Vale? Voy a definir también, voy a duplicar, o podría utilizar este mismo, pero bueno, lo voy a duplicar. Copy, paste. Y vamos a renombrarlo. A ver, ¿dónde estaba? Como ejemplo 3. Bien, voy a asociarle aquí su esquema. Y en un principio voy a dejar el elemento raíz vacío. Aunque se llame residencia, ahora lo vamos a cambiar. Esto lo voy a utilizar para poder comprobar los distintos elementos que incluyan el esquema. Elementos, atributos, etc. Bien, ¿cómo definimos nosotros los atributos? Los atributos se definen de la misma manera que se definen los elementos simples. Por ejemplo, si lo que yo quiero es crear un elemento simple de tipo string que verifique un patrón, por ejemplo, ya no solo no un elemento, sino un atributo, que se llame código de artículo y que tenga 3 dígitos y 2 números. Eso lo vamos a hacer con una faceta. Entonces, vamos a definir aquí, por ejemplo, ¿cómo definimos un atributo? Para definir un atributo, vamos a ver aquí, vamos a poner, por ejemplo, vamos a tabular XSL, dos puntos, utilizamos el elemento atribute, la etiqueta atribute, ¿vale? Hacemos exactamente igual, lo definimos exactamente igual que un elemento simple. Le ponemos el nombre, imagínate que yo quiero crear un atributo llamado cantidad. Y después podemos indicarle aquí el tipo. Si os fijáis es exactamente igual que declaramos un elemento simple. Por ejemplo, positive integer. ¿Vale? Aquí estoy definiendo un atributo que sea de tipo simple. Vamos a ponerlo así. De manera que se llame cantidad y que sea un entero positivo. ¿Vale? La diferencia entre un atributo y un elemento simple ahora mismo es que le hemos utilizado la etiqueta atributo en lugar de element. Bien, si queremos poner un atributo llamado código de artículo que tenga una faceta, un patrón con 2 letras y 3 números, pues tendremos que hacer lo mismo que hacíamos con los elementos simples. Vamos a llamarle código de artículo. ¿Vale? En este código de artículo ya no lo quiero de esta forma, sino que quiero aplicar una faceta. Por lo tanto, voy a partir de un dato simple y voy a aplicarle una restricción. ¿Vale? Es un tipo simple, xs simple control espacio, podemos que nos salga la ayuda, no sé, a veces no me sale, todavía no sé por qué. El nombre que le vamos a llamar, bueno, este no. Abrimos y cerramos y ahora aplicamos aquí lo que es la restricción. En base a un elemento simple, a un tipo simple, que lo voy a llamar, por ejemplo, como es un artículo que va a contener 2 letras y 3 números, pues lo voy a poner de tipo string. Y a esa restricción pues le aplicamos la faceta. Podemos poner una numeración, la longitud, exactamente igual que hacíamos con los elementos simples, ¿vale? Con las restricciones. En este caso voy a aplicar un patrón. Pattern, ¿vale? Y utilizamos lo que es una expresión regular. En esta expresión regular yo quiero 2 letras de la A a la Z, se pueden hacer de muchas formas. Pero imaginaros, esto ya lo hemos hecho anteriormente, y que aparezca pues 3 letras, por ejemplo, un guión, y después podemos poner un dígito 2 veces, ¿vale? Esto es un patrón que tiene que verificar que tenga 3 letras y 2 dígitos. Para poder comprobar los atributos no lo puedo probar de forma aislada, puesto que en mi XML necesito yo tener una estructura de elementos y en esos elementos aplicar el atributo. En este caso lo vamos a aplicar ahora a continuación, ¿vale? Pero la definición de los elementos de los atributos son de esta manera. Vamos a poner aquí definición de atributos, como en los elementos simples. Bien, vamos a separarlo aquí para que se vea. Esto es un elemento simplemente con un tipo ya definido y aquí aplicándole una restricción.
Bien, podríamos hacer también, vamos a ver el enunciado, un atributo de tipo string con un valor por defecto, ¿vale? Podemos definir un valor por defecto para un atributo. Entonces lo haríamos de la misma manera. Por ejemplo, podríamos poner, voy a copiarlo y así tardo menos tiempo. Vamos a poner el elemento lenguaje que sea de tipo string. Y ahora le vamos a aplicar un valor por defecto. Eso lo podemos poner con el atributo default. Default, que sea español, inglés o lo que sea. ¿Vale? Se le pueden aplicar una faceta para que solamente tenga una longitud de 2, etcétera. En un principio lo voy a dejar así. Voy a poner aquí el texto atributo con un valor fijo para que se vea con un valor por defecto. Ahora vamos a ver cómo se haría con un valor fijo. El valor fijo es como nosotros en los DTD declaramos los atributos de tipo fixed. Fixed significa que si metemos ese atributo, obligatoriamente tiene que tener ese valor. El por defecto es que si no metemos nada, obtiene este valor. Y el fijo es que si incluimos ese atributo, pues tiene que tener el valor que nosotros le indiquemos. ¿Vale? Para hacerlo de tipo fijo, por ejemplo, vamos a poner país. XS attribute name país. Le quito la tilde para evitar problemas. Y que sea de tipo string. ¿Vale? Acordarse siempre, uno de los fallos muy comunes, no poner prefijo en los tipos predefinidos del lenguaje. Y después lo ponemos de tipo fixed, que lo vamos a llamar España. Bien, después vamos a ver ¿dónde lo tengo? Aquí, con un valor fijo. Ahora vamos a hacer el ejemplo 4, en el que nos dice crear un esquema que valide un XSD asociado de forma que contenga diferentes tipos de elementos, tanto simples como complejos como con atributos, ¿vale? Todos los ejemplos que he hecho anteriormente me he basado únicamente en elementos simples y complejos. Y ahora pues vamos a hacer ejemplos incluyendo lo que son los atributos, ¿vale? En un principio vamos a ver cómo tratar algunos elementos complejos que no hemos visto con anterioridad. Por ejemplo, cómo declarar un elemento vacío. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo declararíamos un elemento vacío? Pues vamos a ver las distintas posibilidades. Vamos a ponerlo aquí. Lo podemos declarar de varias formas. La primera forma es utilizando pues un elemento simple, como he hecho, creo que lo expliqué con anterioridad. Es decir, declaramos un elemento. Por ejemplo, vamos a declarar el elemento vacío. Y lo que voy a hacer es declarar de tipo simple. Aplicamos una restricción en base a cualquier tipo, por ejemplo, XS string. Y a esa restricción le aplicamos pues que tenga una longitud de 0. Y eso haríamos que nuestro elemento sea un elemento vacío. Esta sería la primera forma de declararlo, ¿vale? La segunda forma es mucho más sencilla. Yo creo que esto se entiende, ¿no? Es un elemento de tipo string que tiene una longitud de 0. La segunda forma es tratarlo como un elemento complejo. Es decir, yo puedo declarar el elemento, por ejemplo, vacío 2. Vamos a darle para abajo, que sea de tipo complejo. Ahí. Y sin indicar ningún tipo de dato y nada más, simplemente decir que el elemento vacío de tipo complejo, al indicar que es de tipo complejo, ya decimos que contiene o una secuencia o un atributo o bien una elección. Pero si indicamos solamente que es de tipo complejo y no ponemos nada más, pues ya lo podemos considerar como un elemento vacío. Ahora si acaso lo podemos comprobar. Aquí si no queremos abrir y cerrar etiqueta, puedo optar por cerrarlo así directamente, ¿vale? Una etiqueta de apertura y cierre. Y de esa manera es otra forma mucho más simple de elaborar, o sea, de declarar lo que es un elemento que no contiene nada. Ni texto, ni otros elementos, ni nada. Ni atributos. Eso es un elemento vacío. Bien. Más cosas. Vamos a ver ahora cómo haríamos, que este sí es un poquito más complejo. Vamos a ver distintas opciones, las distintas combinaciones que podemos encontrar en un XML. Ya sea elementos que contienen solamente atributos, que sería también un elemento complejo. Elementos que contienen textos y atributos, que también es un elemento complejo, o sea, lo que es contenido mixto. O sea, perdón, elementos y atributos, eso es.
y otro que solamente contenga un atributo, y otro que contenga, pues, sea un elemento vacío que contenga un atributo. Esas son las distintas opciones así un poquito más complejas de implementar. Entonces vamos a ver las distintas posibilidades. Vamos a volver al enunciado. Bueno, esto ya lo he hecho ahora mismo. Declarar elemento vacío como complejo y como simple con una restricción de longitud. Después crear un elemento vacío que contenga un atributo entero positivo y requerido. ¿Vale? Bien. Pues vamos a crear el elemento producto. Vamos a poner aquí elemento complejo que contiene elemento vacío y atributo. Entonces vamos a declarar el elemento producto. Vamos a ponerlo aquí. XS element name producto. Vale, este elemento producto es de tipo complejo. Es de tipo complejo porque solo con contener atributos o con contener otros elementos ya se consideraría pues complejo. Repetimos que un elemento simple es únicamente contiene texto. Bien, ese elemento complejo va a contener un atributo, pues simplemente como es vacío, no, fijaros que el vacío lo declararíamos así. Y como solamente contiene un atributo, pues el atributo lo declararíamos dentro aquí del tipo complejo. Por ejemplo, vamos a incluir, a ver, bueno, vamos a declararlo aquí. XS, attribute, name, producto ID, no sé cómo lo he puesto aquí en el, a ver, producto ID, sí. Producto ID de tipo, por ejemplo, positive integer. No sé si lo he puesto así. A ver. Positivo y requerido, ¿vale? Mirad, aquí cuando nosotros declaramos la estructura esta compleja, también podríamos hacer, igual que hacíamos antes, vamos al ejemplo 2, que hacíamos referencia al elemento que lo habíamos declarado con anterioridad, mucho mejor, en lugar de hacer el tema de la muñeca rusa, que se complica lo que es la estructura, pues aquí podríamos hacer lo mismo. Yo podría haber declarado el atributo, como he hecho aquí fuera, con anterioridad, y después hacer referencia a él. Es decir, yo podría haber puesto aquí el atributo ref y aquí ponerle el atributo que he declarado anteriormente. Por ejemplo, ref país o ref lenguaje. Pero en este caso, como es un ejemplito sencillo, pues lo he declarado directamente aquí. Pero ya es recomendable que nosotros hagamos referencia a otros elementos para hacerlo de forma más modular y después mucho más sencillo de trabajar y de editar sobre todo. Entonces yo lo declaro aquí directamente. Si nosotros declaramos el atributo y no indicamos nada, estamos suponiendo que el atributo es opcional, ¿vale? Vamos a comprobar esto. Voy a grabar y en el esquema vamos a poner como elemento principal producto. Entonces vamos a poner aquí producto. Voy a borrar todo esto. Mira, lo he hecho mal. Había tocado el anterior y el que tengo que tocar es este. Ahí está. Ahora mismo he declarado un XML con un elemento que es vacío, como podéis comprobar que es producto. Está bien formado y si le doy este también es válido. ¿Sabes? Aquí he pasado algo. Ay, mira, que me he confundido. Como estoy ahora mismo con las transformaciones, vaya por Dios. O sea, rebobinar y es XS. Yo he puesto XSL porque estoy también con el tema siguiente y no me da cuenta, ¿vale? De todas maneras, aquí a la hora de validarlo, pues me hubiera dado ese fallo. Así que lo siento mucho y rebobinar un poco para atrás y nos daremos cuenta de este error. ¿Vale? A la hora de validarlo, pues me dice... Seguramente haya puesto aquí... ¿Ves? Se me ha olvidado poner el prefijo XS. Bien. Este es válido y si nos venimos al ejemplo... Ahora sí, ¿vale? Lo da por correcto. Si yo intento meter aquí cualquier información, me lo da por incorrecto, puesto que el elemento producto es un elemento vacío. ¿De acuerdo? Que contiene un atributo. Y ese atributo, como podéis comprobar, es opcional. Si yo intento meterle aquí un atributo distinto, le quitamos esto, pues él me va a dar un error, porque distinto no está definido. Si yo le pongo aquí producto ID, pues en este caso me lo da por incorrecto porque tiene que ser un número entero positivo. Si le ponemos esto, pues ahora sí me lo da por correcto. ¿Vale? Es decir, este atributo es opcional, como podéis comprobar. Entonces, si yo lo que quiero es que sea obligatorio, pues le ponemos aquí el uso requerido. Use
algo parecido a lo que hacemos con los DTD. Uso requerido, ¿vale? Lo validamos que está correcto y aquí, bueno, grabamos y aquí comprobamos de que es obligatorio. Si yo ahora quito el producto, ¿vale? Debe de aparecer el elemento producto. Es un atributo obligatorio, ¿vale? Ya hemos comprobado esta sintaxis, ¿vale? Aquí, si habéis empezado a construirlo, bueno, cuando llegáis a esta parte del vídeo os habéis dado cuenta de que puse aquí el XSL acostumbrado al siguiente lenguaje que veremos en el siguiente tema. Bien, vamos a seguir con otro ejemplo adicional. Bueno, aquí ya os digo, yo podía haber puesto, si queréis, para comprobarlo, hacer referencia, bueno, o incluir más de un tipo de atributo. Atributes que hace referencia al atributo. Vamos a definir, por ejemplo, este de la faceta, código de artículo. Y le vamos a poner use requerido. ¿Vale? Si os fijáis, aquí no lo declaro, sino que estoy apuntando al que he hecho anteriormente. Entonces, a la hora de validarlo, me va a dar aquí un error porque dice que falta el atributo código de artículo. Entonces le ponemos código artículo y le vamos a poner esto. También me lo va a dar por error, puesto que esto no es la faceta correcta. La faceta correcta está formada por 3 letras y 2 números. ¿Vale? Lo he puesto mal y 2 números. Ahora sí. Bien. Bueno, pues vamos con el... Guardo. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es crear un elemento complejo que contenga una secuencia de elementos y un atributo. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Vamos a ponerlo aquí abajo. O una secuencia de elementos. Uno o varios. Bien. ¿Cómo lo declaramos? Vamos a ver. Por ejemplo... vamos a poner, ¿qué se me ocurre? Bien, vamos a utilizar el de antes. XS element name algo parecido residencial. No, vamos a ponernos un elemento complejo. Vamos a poner aquí pues persona, aunque ya lo he hecho con anterioridad. Lo vamos a poner así, el elemento persona. El elemento persona va a ser de tipo complejo, ¿vale? Porque vamos a incluir dentro de ese tipo complejo pues una secuencia. Está aquí. Y un atributo. Entonces normalmente, y esto es bastante importante, lo primero que tendremos que hacer es declarar esa secuencia y a continuación de la secuencia declarar lo que son los atributos. No podemos hacerlo al revés, es decir, no podemos declarar primero los atributos y después la secuencia. Siempre secuencia y atributo, o choice y atributo, all y atributo, pero no al revés, ¿vale? Es decir, aquí vamos a declarar lo que son los distintos atributos, ¿vale? Ahora lo termino. Entonces la secuencia, bueno, o lo declaramos aquí o bien lo declaramos fuera y hacemos referencia. Por ejemplo, vamos a declararlo fuera y así vemos cómo sería. Por ejemplo, aunque ya lo hemos hecho con anterioridad, pero lo voy a hacer de nuevo. Element, name, nombre. No voy a poner restricciones ni nada porque de eso ya está explicado en el anterior vídeo. Simplemente explicar esta estructura. String. Vamos a copiarlo. Apellidos. Y vamos a poner aquí un atributo. Que lo vamos a llamar pues el código de persona, que va a ser de tipo, aquí se le voy a aplicar una faceta, como estamos viendo los atributos, vamos a aplicar una faceta, esto lo quitamos, que sea de tipo simple, y le aplicamos una restricción en base a XS string, y le vamos a aplicar un patrón en el que valga pues letras desde la A hasta la C, una letra y un número, barra dígito, y ya está. Esta va a ser nuestro patrón, ¿vale? Tenemos el definido lo que son los dos elementos y el atributo, y ahora vamos a hacer, en vez de declararlos aquí, pues vamos a hacer referencia al XS
element que hace referencia al elemento nombre. Vamos a cerrarlo así. Le podemos poner la cardinalidad. Si no ponemos nada es que es 1 y 1, es obligatorio. Y vamos a poner aquí apellido. Voy a cambiarle, en vez de apellido se lo voy a poner en simple, para que en el elemento apellido pues pueda aparecer una o dos veces. Vamos a poner el min occurs una, aunque no hace falta ponerlo, puesto que el mínimo siempre es 1, o sea, el mínimo y el máximo si no se indica es 1, el máximo occurs pues sea 2, es decir, que puede aparecer uno o dos apellidos. A ver, vamos a validar por ahora, da un error porque aquí no está completo. Bueno, y el atributo que vamos a incluir aquí va a ser el atributo código de persona que acabo de definir aquí arriba. Y este va a ser obligatorio. Bueno, pues ya tenemos nuestra secuencia compleja con un conjunto de elementos y un atributo. ¿Vale? Es correcto, está bien definido. Pues vamos a probar ahora nuestro XML que contenga persona. Bien, ahora mismo si intento validarlo, pues me da un error porque dice que persona tiene que contener el atributo código de persona. Pues vamos a ponerlo. Código persona. Vamos a ponerle aquí un valor. Me da un error puesto que no está cumpliendo la faceta. La faceta es una letra y un número. ¿Vale? Y esa letra y un número tiene que ser minúscula. Perfecto. Ahora dice que no está completo porque esperamos un nombre. Pues vamos a ponerle aquí un nombre. Juan. Y ahora me obliga a poner apellido. Pues vamos a cerrarlo. Y el apellido lo vamos a poner Ruiz. Pues ya está, ya es válido. Podemos meter dos apellidos, que también lo valida. Sin embargo, ya tres no. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos nuestra estructura con nuestro atributo obligatorio. Es otro elemento complejo. Bueno, por último vamos a hacer otro ejemplillo más, que es un elemento complejo que contiene textos y otros elementos y atributos. ¿Vale? Aquí es lo que nosotros llamamos contenido mixto. Algo que no estamos muy acostumbrados a ver en los XML, pero que se nos puede dar el caso. ¿Vale? Vamos a poner aquí elemento complejo con contenido mixto. Por ejemplo, aquí me dice que cree una carta remitente. Voy a copiarlo así y de esta manera no tengo que estar cambiando de ventana. Vamos a ponerlo aquí. Bien, entonces declaramos la estructura XS element name carta, que es de tipo complejo, puesto que va a contener elementos y atributos. Entonces es de tipo complejo. Tenemos una secuencia de elementos, por lo tanto XS secuencia. Esas secuencias son remitente destinatario, entonces vamos a poner XS element name remitente. No me voy a complicar y en el principio voy a poner el tipo XS string element remitente destinatario dirección aquí lo que os he hecho anteriormente. Podríamos hacer referencia a estos elementos y definirlos fuera. Si aquí tuviéramos que aplicar faceta, imagínate la estructura que se iría quedando. Bien, y ahora vamos a meter un atributo. Esto es un ejemplo parecido al anterior, tipo carta. ¿Vale? Vamos a poner aquí el atributo después de la secuencia siempre. XS atribute. Lo voy a declarar aquí mismo, que se llama tipo de carta. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Tipo carta, que va a ser vamos a poner también string. O podemos haber puesto una numeración, pero bueno, aquí se me ha colado un carácter raro. Ya tenemos lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Guardamos, nos venimos aquí, ponemos una carta, tenemos que poner el atributo que hemos declarado llamado
tipo carta. Yo qué sé. Yo qué sé, tipo de carta urgente. Y ahora vamos a poner lo que es la estructura de la carta, el nombre, destinatario y además en este orden puesto que es una secuencia. Remitente. Vamos a borrar esto. Remitente, Pepe. Destinatario, Ana Rodríguez. Y la dirección, pues calle no sé qué, sin número, Alcalá. Se podría desglosar, ¿vale? Si lo intentamos validar me dice que es válido, es perfecto. Pero un XML que contenga contenido mixto es, por ejemplo, que nosotros podamos incluir dentro de nuestra estructura pues texto, tal y como así, fuera de lo que son los elementos, ¿vale? Por ejemplo, yo podría ver esta carta, indicar aquí, por ejemplo, mi propia carta. Hola, coma, querido. Y ahora mejor podemos poner esto así, querida. Y marcamos el texto este como destinatario. Hola, querida Ana Rodríguez. Punto. Y al final escribimos aquí, escribimos nuestra carta. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Bla, bla, bla. Jolín, ¿qué me pasa? Y después al final ponemos un saludo y marcamos Pepe y yo. Y aquí la dirección, pues podemos incluirla en otra parte del documento, ¿vale? No me voy a englobar. Esto en un principio me va a dar un error, puesto que él quiere que primero sea el remitente, destinatario y dirección. Lo hemos declarado aquí como una secuencia. Si nosotros pusiéramos aquí un all, por ejemplo, estamos indicando que todo esto apareciera en cualquier orden, ¿vale? Sin embargo, aquí a la hora de validarlo me da un error porque estamos incluyendo caracteres. Entonces, si nosotros a nuestro tipo complejo le ponemos aquí el atributo mixed igual a true, a ver un segundito, creo, te lo valida correctamente. Al indicar mix igual a true, no tiene por qué ser aquí un OR, puede ser una secuencia. Estamos indicando que este tipo complejo admite contenido mixto. Y el contenido mixto es intercalar texto con elementos, ¿vale? Por lo tanto, es la forma en la que nosotros lo declararíamos. ¿Vale? Mix true. Se tragaría esto exactamente. Y el OR es que puede aparecer esto en cualquier orden. Bien. Ese sería el ejemplo que quería yo mostraros. Y por último os voy a mostrar el más complejo de todo y la forma o cómo se implementaría lo que es cuando es un elemento vacío que contiene, perdón, cuando es un elemento que no contiene otros elementos, es como si fuera un elemento simple, pero que sí contiene atributos. Es decir, imaginaros que yo quiero poner, a ver dónde a ver que lo explique. Por ejemplo, vale, el tamaño de un zapato, vamos, no sé si lo tengo yo puesto aquí. Ah, mira, aquí lo tengo. Crear un elemento complejo contiene un número entero y un atributo. Entonces vamos a pensar cómo hacemos esto porque es la forma, o sea, la forma más compleja de implementar en XSL una definición. Vamos a comentar esto ahí. ¿Cómo lo haríamos? Yo voy a declarar un elemento complejo que contiene un número entero y un atributo. Mira, sería algo así. Vamos a ponerle aquí zapato tamaño. Este sería el elemento. Vamos a borrar todo esto. Elemento raíz. ¿Vale? Aquí le vamos a poner el tamaño del zapato, por ejemplo, que sea, yo que sé, un 42. Y ahora le tenemos que meter aquí un atributo que sea, pues, el país o, por ejemplo, país que sea, pues, yo qué sé, España. ¿Cómo implementamos esto? Si no tuviéramos el atributo, lo implementaríamos como un elemento simple de tipo numérico positivo, por ejemplo.
Si tuviéramos únicamente el atributo y no el texto, sería un elemento complejo vacío con un atributo. Pero cuando tenemos un elemento simple con un atributo, pues una de las formas de implementarlo, un poco diferente, para que sea un poco restrictivo y no pongamos elementos mixtos, o pues podemos hacerlo de varias formas. Mira, la forma más que a mí se me ocurre es xs element name, hemos dicho que es zapato tamaño, es de tipo complejo porque contiene un atributo siempre. Si fuera el atributo solo se lo pondríamos aquí, pero nosotros vamos a hacerlo esto de una forma distinta. Por ejemplo, yo podría poner a ver, ¿de qué se me ocurre? Puedo partir de un elemento simple, de un contenido simple. A ver, lo pongo aquí para que lo veáis. Un contenido simple, eso es. Y en vez de hacer una restricción a ese contenido simple, es decir, partimos de un string y no voy a restringirlo, sino que voy a ampliar el tipo añadiéndole un atributo. Esa es la historia. ¿Vale? Es de tipo simple, en el cual voy a aplicarle una extensión al tipo string, perdón, en base xs string, le aplico una extensión al string y le añado ese atributo, xs attribute name, que lo vamos a llamar, hemos dicho que era país, aunque ya país lo he definido. Bueno, como lo definí arriba, creo que definí aquí país, vamos a poner otro, moneda type xs string use requiere, o si quieres no le ponemos el que sea obligatorio, ¿vale? Esta sería la historia. Es un, perdón, y en vez de string le vamos a poner de tipo positive integer. De esta manera el número de zapatos es un entero positivo, es un tipo simple que le estamos extendiendo este tipo simple para añadirle un atributo. Entonces vamos a comprobarlo. Este se llamaría, en vez de país, moneda, tipo por ejemplo euro, y lo podríamos validar correctamente, ¿vale? Nos lo daría por válido. Si pusiéramos aquí un texto nos daría por error, y si metemos otro elemento pues también nos daría un error, ¿vale? Esta sería la forma. Mira, otra forma que podríamos incluir también es, por ejemplo, este elemento que contenga un atributo y que contenga contenido simple, pues podríamos hacerlo de esta manera. Lo tengo aquí, que se me ha ocurrido, y ponerlo utilizando la palabra mixed. Es decir, podría haber puesto, por ejemplo, el número de zapato 2, simplemente contener un atributo y que admita texto en su interior. La diferencia entre esto es que estaría permitiendo también elementos vacíos, ¿vale? No sé si se entiende lo que acabo de decir. Es decir, si ponemos esto, únicamente estaríamos admitiendo que es un elemento complejo que contiene un único atributo. Sin embargo, si le ponemos aquí la palabra mixedTo, significa que en su interior puede contener texto. La palabra puede contener texto. Entonces está dando la posibilidad de que zapato tamaño aparezca vacío, ¿vale? Es decir, si yo hago aquí y pongo zapato tamaño 2, como he puesto, aquí le pongo esta cantidad, me lo da por válido. Sin embargo, si yo le pongo esto, ¿ves? No estoy poniendo ningún tipo, me lo da por válido, y si lo dejo vacío también me lo da por válido. Por lo tanto, esta restricción sería mucho más estricto, más correcto que esta de aquí, ¿vale? Puesto que aquí está admitiendo valores vacíos y está admitiendo cualquier tipo de dato, ¿vale? Luego, un elemento complejo que contenga, un elemento que contenga un atributo y contenga texto solamente, hay que definirlo de forma más correcta de esta manera. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya ayudado. Y nada, lo suyo es hacer un ejercicio compuesto, o sea, completo, que tengáis pues todo tipo de atributos y elementos y demás, ¿vale? Un saludo.